chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con Ira. Eh, pues nada, estamos aquí a ver si queréis hacerme alguna preguntilla, ahora que tengo un rato libre. Aprovechado, me he puesto guantes porque mirar ya solo del principio del directo, como tengo ya los guantes ya todos rotos. Más que nada para que no me arañe todos los dedos y todas las manos. Pero ahora un momento, me voy a conectar desde otro ordenador. Un momento, vais entrando. Acordados de ir suscribiendo, de darle a like y todas estas cosas. No sé por qué no salgo. Vale, ya está. Vale, ya está, ya lo tengo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Si tenéis alguna pregunta o algo, ya sabéis, me la podéis dejar aquí y yo os contesto a todo lo que sepa. Bueno, aquí estáis viendo a Nira. Todavía estamos con las mudas. Esto, la verdad que es un rollo el tema de las mudas, pero bueno. Mirad, toda esta retención que tiene aquí, pero bueno, poco a poco va mudando. Mirad cómo tengo ya el guante. He hecho polvo. Para que veáis que es tranquila. Si la enfado un poquito, pues sí que se enfada, pero no me hace nada. ¿Veis? Mirad toda la retención que tiene por aquí. Bueno, de momento estoy por aquí, me vais diciendo, estoy mirando cosas. Si queréis que os explique alguna cosa, ya sabéis. A ver, primera pregunta. Joan Lamarca. Muy buenas, Joan, ¿qué tal? Terrario de 120 de alto por 1,40 de ancho por 75 de fondo. Un buen bicho. Un saurio que recomendarías. En la pared, 120-75 sale una cascada. En el suelo hay una piscina de 70 por 75. ¿Recomiendas una buena especie? ¿Me recomienda? Vale, una buena especie, gracias. Hombre, aquí, pues bueno, pueden meter varias especies, no sé, así de cabeza. Por ejemplo, no sé si te gusta, el lagarto chino, es muy chulo, ahí podrías tenerlo perfectamente. El Sinosaurus también, el lagarto cocodrilo miniatura, el chino que yo también tengo, ese es un poquito más, tiene un coste más elevado. ¿Qué más? Así con agua, a ver qué más podrían meter. En la piscina, recomiendo una especie, gracias. Pues sí, pues por ejemplo estos dos, no sé, dime si te gustaría otra especie que te dijera. Tienes que meter algún animal, pues que sea con el espacio, como es bastante grande, puedes tener, por ejemplo, el lagarto cocodrilo chino, puedes tenerlo y el otro que te he dicho, eh, el lagarto chino de agua, ese también, ese es más asequible y es muy bonito, la verdad. No sé si me estás escribiendo. Bueno. ¿Varanos prasinus? Sí, pero un varanos prasinus, yo por ejemplo he tenido varanos prasinus, pero no tendrías que tener el agua. El tema de la cascada y todo eso fuera.
Pero sí, también es un buen terrario. Hombre, siempre un poquito más grande sería mejor, pero no está bastante bien. 120 por 140 es un buen terrario. Podría hacerlo en un Prasinus. Sí, también un basilisco. Si lo quieres tener con agua, el basilisco es uno de los lagartos más bonitos que hay, ¿eh? Y también podrías mantenerlo ahí y manteniendo el tema de cascadas y agua y todo eso. Si quieres meter el Prasinus, ya sabes, sí que tienes que tener humedades altas, pero no tienes que tener el tema de cascadas ni cosas de esas, ¿vale? No una humedad tan excesiva. Hola Sergio, tengo una serpiente de californiana, la compré en 2022. ¿Es ilegal con la nueva ley? La serpiente rey de California, sí, sí. Ya estaba, ya era ilegal hace, cuando ya la compraste, yo creo, en 2022. Es una especie invasora. Está prohibida eh, en toda Europa. De todas maneras, con el tema de las nuevas leyes, la verdad que no me quiero meter mucho. Para eso hay profesionales que saben muchísimo y mejor pues meterte en páginas donde ellos te puedan dar mejor información. Pero como te digo, la serpiente rey de California está prohibida ya en España. ¿Alguna pregunta más? Respondiendo también a Juan Lamarca, el tema de, claro, un Varanus Prasinus, el coste de dinero, aunque eso si no es algo que te dé igual, piensa que un Varanus Prasinus vale bastante, bastante dinero, ¿eh? Los otros dos lagartos que te he dicho, las otras dos opciones, no tienen nada que ver. O sea, son mucho más asequibles. Eso no quiere decir que no las tengas que tener en las mejores condiciones, pero sí que es verdad que el desembolso de dinero va a ser mucho menor si coges cualquiera de las otras dos especies. Oscar, gracias por la respuesta, crack. Eres un bueno con lo que haces, no dejes de hacer contenido. Pues sí, bueno, pues muchas veces no lo planteamos, dejar de subir contenido. La verdad que es cansado, es agotador y no tiene la repercusión que debería tener. Pero bueno, aquí seguiremos, de momento un tiempo más seguro. Estamos casi en los 10K, que era la meta que yo tenía de este canal. La verdad que no aspiraba mucho más. Tener 10K para mí bueno, no es que sea suficiente, siempre queremos más, ¿no? Por desgracia, el humano siempre se quiere más, pero sí que es verdad que una de las metas era llegar a 100, luego a 1000 y luego a 10K, y después de ahí ya me daba igual. O sea que he cubierto las tres metas que quería del canal, que para otros era a lo mejor ridículas las cifras, pero para mí son suficientes. Estamos aquí, hace muchísima calor y tengo puesto un ventilador porque si no, no podría aguantar del calor que hace aquí dentro ya. Más preguntas si me queréis hacer. El tema de las serpientes, la nueva ley, el tema de los kilos, los lagartos ahora que pesan más de 2 kilos y todo eso, la verdad que es un rollazo. Y bueno, y si entra la ley en vigor ya veremos todo lo que pasará. Yo espero que no entre. No, es que no quiero hablar de la ley. Es que estoy leyendo, pero se lo digo. Buenas tardes. Me gustaría saber qué productos usas para proteger los terrarios una vez pintados y terminados. Muchas gracias. Pues bueno, tampoco puedo dar nuestros truquillos, pero bueno, echamos un producto, digamos, como una especie de barniz que, que protege de las humedades y de los arañazos, ¿vale? Todos los productos que se echan, mirad, tengo que embalar un terrario, un fondo de terrario, que lo tengo aquí, que tengo que embalarlo y bueno, si quieres luego lo enseño. Lo que pasa es que es súper grande, es para pogonas, es de por lo menos de 1 metro, es de 1 metro de largo, lo estoy mirando desde aquí. Todo lo que se usa en tema de dentro de terrarios tiene que ser todos productos sin químicos y siempre al agua y cosas así, ¿vale? No pueden tener disolventes ni cosas que puedan ser nocivas para nuestros reptiles. Si queréis más preguntas, seguimos.
Mirad el clan. Lo enfadamos un poquito. Los guantes, para la gente que está conectada ahora, más que nada para protegerme de los arañazos, que si no voy siempre con las manos súper arañadas y, y no me gusta ir con tantos arañazos de los, bueno, de los reptiles, ¿vale? Aunque estos guantes no hacen nada porque mirad las garras que tienen. Este es el mayor problema que tiene un clamidosaurio de peligroso, digamos, son sus garras, pero no peligrosas, sino porque te dejan muy marcadas las manos a la hora de cogerlo, pero como cualquier reptil. Tiene las uñas súper afiladas, por eso escalan por las ramas que tiene, y de todas maneras con el tema de ramas y desgaste se van gastando, pero de todas formas las tiene súper afiladas, son como alfileres. Seguramente cuando acabe el directo no tendré casi guantes, porque mirad, ya me los está rompiendo por todos lados. Mira, mira, ¿qué pasa, mira? Ir dejando likes. Hay solo un like. Mira. Más preguntas que queráis. Luego si me acuerdo o me lo recordáis, os enseño un fondo que tengo aquí. Que lo tengo, bueno, lo tengo acabado. Está para nada embalar y pesarlo y hacer el envío. La verdad que está interesante. Es un fondo bastante chulo. Es guapo porque es un fondo para una pogona y lo hemos hecho de manera que si lo giras cambia el escenario siendo el mismo fondo, ¿vale? O sea, no siempre se puede hacer, ¿eh? Porque esto no quiero decirlo porque luego me lo pedirán y no lo voy a poder hacer siempre. Pero en este caso, por el diseño que tenía, podemos darle la vuelta al fondo y lo invertimos y hacemos dos fondos. A lo mejor, yo que sé, medio año lo tienes de una manera y para que el animal no asocie siempre el mismo espacio a la misma zona, le das la vuelta al fondo y hacemos dos fondos completamente diferentes. Y las tonalidades son muy desérticas, muy marrones, y así rojizas, naranjadas, está guapo. Venga, va, más preguntas. Sé que es temprano, es que son las 2, las 2:18. Es muy temprano, es la hora de la comida, la gente está trabajando, pero es el único momento que tengo para poderme conectar. El clamidosaurio no es un reptil que se mantenga mucha gente, lo mantiene mucha gente, pero no, mirad el pecho que tiene, que naranja, ¿veis? Tiene un pecho, es que todo esto es amarillo y esto es completamente rojizo, naranja, ¿lo veis? Es una pasada, lo voy a poner así, como si fuera un anillo. Es un reptil que no lo mantiene mucha gente, aunque hay mucha gente que lo mantiene como siempre, ¿vale? Siempre no se puede decir que no haya mucho, pero no es un reptil como por ejemplo un gecko, una pogona, un ciliatus, ¿no? Que lo tiene todo el mundo. Y siempre lo aconsejo, porque es un reptil, pues como estáis viendo, estamos en directo, aquí no hay truco, aquí no puedo yo estar cortando porque se me salta o porque me muerde, ¿vale? Si yo no la, mirad, son súper tranquilos. Todo lo que veis en los vídeos que yo saco o salen es un poco de espectáculo para que veáis cómo cuando se encienden, cuando se abren el collar, eh, pues para que veáis un poquito de espectáculo, porque si enseñaros un vídeo así no tendría ninguna gracia. Pero como mascota, si la tienes desde pequeñita, por ejemplo como en mi caso, pues bueno, la tengo desde que tenía, pues no sé, tengo los papeles ahí, no sé si tenía 3 meses, 4 meses, no sé, una cosa así, muy pequeñita. Había de dos camadas diferentes y cogí esta que era un pelín más grande. A la hora de elegir los reptiles, cuando vamos a comprarlos, es mejor cogerlos un pelín más grandes si tienes la opción, ya que los ves como más formados y más fuertes. Muchas veces, a lo mejor costaba, no me acuerdo, la diferencia de una a la otra de precio era muy poco y me valía la pena comprarlos un poco más grandes, es menos arriesgado. Los otros eran como, podrían tener a lo mejor un mes o menos de un mes y siempre es mucho más difíciles para alimentar animales que llegan a casa por primera vez tan pequeñitos y decidí cogerla un pelín, nada, con unos meses más grandes. Y aquí la tengo, la verdad que es un animal que es una pasada.
digamos que es el reptil, uno de mis reptiles favoritos, ¿eh? Con todos los que he tenido en lagartos, siempre la pogona es, yo me di a conocer por el tema de pogona, no voy a decir que no, pero así como algo más exótico o más exclusivo, sin llegar a un Prasinus o sin llegar a un Sini o sin llegar no sé, a un Uruplatus, no sé, a muchas especies y más que sean manejables, que se dejen manejar, porque muchos animales no toleran el manejo y como veis, el tema de los clamidosauриos son una pasada, toleran muy bien el manejo. No generalizo, ¿eh? También yo los hago así, pues no lo sé, tampoco, como os digo, no sé cuánto tiempo llevo sin cogerla, un montón, pero un montonazo. Pues desde la última grabación que hice, o desde, sí, la última grabación cada semanas, que hice una grabación en la terraza tomando el sol, pues desde ahí no lo he cogido más, ¿eh? No penséis que yo tengo todo el día cogido a los reptiles, que va, yo los tengo siempre en su sitio. Pero bueno, para hacer un directo siempre es más interesante que salga el reptil que no salga yo. Si queréis alguna pregunta sobre este reptil que os gustaría saber, pues me lo decís. Mira, se está quedando dormida, ¿sabéis por qué? Porque tengo el aire súper frío y está súper relajada. Estaba aquí fuera hace muchísima calor y aquí le está pegando el aire, no muy frío, pero es un ventilador normal, ¿eh? Pero sí que, pues mira lo tranquila que se queda, se está durmiendo la tía. Vamos a enfadarla. Va, despierta. Mira, se había dormido, ¿eh? De lo relajada que, imaginaos el manejo que. Mirad, ¿eh? Cómo se duerme, mira. Se duerme, ¿eh? Y la habéis visto hace un ratito cómo estaba a tope, que se abría y eso. Y a la que está un rato conmigo, ya se queda ahí y se va a quedar aquí dormida. Ir dejándome alguna pregunta, si no es muy aburrido. Quiero hacer, a ver, que no quiero que salga, pero quiero hacer, a ver, así, ¿sale algo? Sí, sale algo. Tema de libros interesantes sobre acuariofilia y terrariofilia. Quiero hacer un vídeo exclusivo sobre, sobre libros interesantes de terrariofilia y acuariofilia. No sé si os gustaría ese tema, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Tengo aquí un libro de acuariofilia que bueno, que vale menos de 8 euros, súper barato, y te enseñan hasta hacer como una urna. Mirad, a ver si lo puedo enseñar. ¿Cómo hacer una urna? Este libro es una pasada. ¿Cómo hacer una urna para meter, en este caso, a un acuario o para hacer un terrario, ¿vale? Y están todos los pasos a seguir, pero así un montón de cosas interesantes. Mirad aquí. A ver si sale ahí. ¿Veis ahí? Salen las medidas, cómo se tiene que hacer, cómo lo tienes que pegar, con qué materiales, y así un montón de cosas interesantes. Y el libro vale menos de 8 euros. La verdad que me pareció súper interesante. Y de reptiles igual. Y luego montajes, por ejemplo, mirad, aquí montajes, ideas, ¿vale? Pero aquí este libro para principiantes en la acuariofilia, no voy a decir el nombre. Si queréis saberlo, dejármelo abajo y le damos like, ¿vale? Pero para empezar en la acuariofilia es una pasada de libro, como os digo, por menos de 8 euros. Si me acuerdo dejo algún enlace, para que... Bueno, no dejo enlaces porque no quiero sacarlo, quiero hacer un directo, bueno, hablar sobre libros. ¿No tenéis ninguna pregunta? Va, a dejarme alguna pregunta. Se ha quedado frita, ¿eh? Ah, vale, por ahí tiene el ojo abierto, pero mira, por este lado... Bueno, ahora lo he abierto, ahora me deja mal. Pero lo tenía cerrado. Y pensé que estaba durmiendo. O sea, tenía el ojo cerrado. No, veo uno que lo tiene abierto. Aquí tiene todo esto, tiene que cambiarlo. Me encanta el color rojo que tiene. En principio cuando tienen este color así rojizo es porque puede ser híbrido
con un australiano. Ya sabéis que en Australia ya no se importan ni se extraen animales, pero bueno, en su época cuando salieron había gente que los tenía y se cruzaron con los de Papúa, que estos son de Papúa Nueva Guinea. Son como más blancos, tienen tonalidades amarillas, pero cuando tienen ese naranja es porque tienen sangre australiana y en algún momento habrá habido un cruce y han tenido una descendencia híbrida entre uno de Papúa y uno de Australia. Y el rojo aquí pues lo delata. Hola Sergio, desde Israel te sigo. Hostia, muy buenas, muy buenas. Raúl, ¿puede convivir con una pogona el clamidosaurio? No, no tiene nada que ver en parámetros ni nada. Digamos que, que este animal es tropical, necesita pues sistemas de lluvia, hay lluvias, el montaje es completamente diferente y las pogonas son de un clima desértico y unas temperaturas son bastante parecidas, no te creas, pero sí que es verdad que el tema de humedades y todo eso no tendría nada que ver, no serían compatibles y aparte que habría choques de más seguramente por la pogona se atacarían unos a otros, no se pueden meter animales que no sean de la misma especie y para meterlos hay que saber bastante y estudiar bastante el tema, no meter así como así. En uno de los vídeos que hice analizando terrarios de suscriptores, eh, es, bueno, juntaban animales, que ya lo hablamos un poquito entre todos, y ya dejamos claro de que esos animales no podían estar así. No me acuerdo qué era, pues era una pogona y un lagarto y un ¿qué era? Y un dragón chino, creo que era. Pues sería más o menos casi equivalente por temperaturas y parámetros. No sé si te queda resuelta, si me quieres hacer alguna pregunta más sobre él o alguna cosa, tú me lo dices y yo te lo contesto. Pero no se puede juntar. Esto que hago yo de ponérmelo aquí cerca, no sé qué, ¿vale? Lo hago porque conozco al animal, ¿eh? No hagáis, pongáis tan cerca de la cara a un animal de estos porque podría morder, ¿vale? Yo lo hago, mirad, porque sé lo que tengo, son muchos años con él, con ella. Y es un animal que a mí no me hace nada, ¿vale? No me hace nada. Y aparte que yo, digamos, sé leer un poco pues, el comportamiento, digamos, de los animales, no de todos, pero sí que cuando llevas muchos años con animales y cuando tienes un ejemplar en concreto, pues lo conoces ya, digamos, a un 90% de cómo es el temperamento que tienen, ¿vale? Me pasa con serpientes, hay serpientes que no las cogería o no las daría a nadie para que la cogieran, pero por ejemplo otros animales, pues los doy con o sea, muy tranquilo porque es que no le van a hacer nada. Pero lo que os digo, esto de que estoy aquí apoyado con el lagarto este, aquí al lado de mi cara, eh, y que no me haga nada, no lo hagáis con vuestro lagarto si no lo conocéis bien, ¿vale? Yo dejo siempre los puntos bien claros porque hay que dar buena información. Pensar que estos vídeos luego lo ve gente que no tiene ni idea y, bueno, muchas veces se confunden. Hay muchos sitios, muchos canales, pues eso, que dan información que muchas veces no es muy buena y luego confunden a la gente y puede haber, pues bueno, pues eso, alguna mordida o alguna serie de cosas que la podemos evitar y por eso lo digo. Por ahí está despierto, no, ahora se ha dormido. Se ha dormido completamente. Seguid haciéndome preguntas que os interesara. Se está mudando la pata trasera, la tiene entera para mudar. Se le cae entera la muda. La verdad que no está bonita porque está toda opaca, ¿vale? Si habéis visto algunas veces a ella, es que claro, aquí no tengo ni luz buena, porque tengo una luz, está ni encendido la de arriba, no me da ni cuenta. Y y eso, y que está toda por mudar. Pero si no tiene unos colores súper bonitos, los tiene
muy amarillos, tiene blancos y luego tiene el rojizo. Está quedando lista, de papeles. ¿Quieres que os enseñe el fondo? Por hacer algo, porque como veo que no me preguntáis, mira, voy a dejarla ahí aquí. Lo voy a dejar encima de la mesa. Esperad, os voy a enseñar el fondo. Ya veréis. No sé cómo se verá. Se ve, ¿no? Es enorme, ¿eh? Pues esto es lo que os comentaba. Este fondo puede ir así, es que aquí no lo vais a poder ver bien. No sé por qué se ve borroso en un lado de la pantalla y luego si le doy la vuelta, ¿veis? Puedo hacer otro fondo completamente diferente, con el saliente por aquí arriba y la parte esta de aquí abajo, pues toda para que se pongan los animales. Para que no lo sepáis, eso es en fondos para terrarios en Instagram, ¿vale? No hago más publicidad de eso. Seguimos con el clan. Como he dicho que iba a sacarlo, era más que nada para que lo vierais. Venga, va, decidme preguntas. ¿A quién le gustaría tener un clamidosaurio en casa? Siempre lo digo, es lo más parecido a un dinosaurio, ¿eh? Es una pasada. ¿A alguien le gustaría tener uno o qué? ¿Y qué le echa para atrás el no tenerlo? Mirad qué bonita. Está comiendo súper bien. No sé si habéis visto los vídeos de cómo come. Le doy un día sí, un día no. Comería cada día, ¿eh? Está ahora a tope con el tema de la comida. Le di ayer de comer, hoy no le doy y mañana le doy. La verdad que es muy chulo, muy chulo. Venga, va, alguna preguntilla. Que luego me dejáis en el Instagram, me dejáis un montón de privados de preguntas que ahí no contesto. Acordaos que solo contesto aquí. Para los que veáis el vídeo en diferido, ¿os gustaría que metiera cosas más de acuariofilia o qué? Este libro es que es una pasada, mirad. Mirad esto. El tema de plantas. Para meter plantas, incluso en paludarios. Es que es muy interesante este libro. Y luego fichas, yo mientras voy hablando, ¿vale? Y luego fichas, pues por ejemplo, de peces. Por ejemplo, empezamos aquí. Aquí están las especies. Y, y bueno, y aquí están todas las fichas de todos los animales, de un montón de especies que podemos tener. Incluso el comportamiento, los sentidos de los peces, no sé, es que es muy interesante este libro. Ya no es solo un libro, por ejemplo, de fichas, ¿vale? Que está súper bien, sino ya el hecho de todo lo que tiene, toda la información que tiene. No me he dado cuenta que se movía.
Merche Aguilar. ¿Tú trabajabas con tu hermano en Capravo? Sí. Sí, sí, hace muchos años. ¿Quién eres tú? Merche. Hostia, me suena. Pero claro, ahora mismo. Que sí que eres seguidora del canal y ahora te has dado cuenta. ¿En qué trabajabas tú? ¿Allí también? Ah, vale. Vale, vale, vale. Entonces ya, bueno, no te pongo cara, no sé quién eres, pero bueno, por la persona que me dices sí que sé quién es. Sí, sí, sí. Pues sí, ahora estoy liado con el tema de, bueno, de otras cosas, ¿no? Pero tengo canal de reptiles y aquí estoy dando, pues, consejos o cosas que me pregunte la gente sobre reptiles. ¿Y eres seguidora? Vale. La Monse Tortosa, hostia. Saludos, salúdala de mi parte. A la Monse. Hace un montón que no la veo. Monse Tortosa, sí, sí. Pues no sabía ni que me seguían ellas, o sea, imagínate. Supongo que la habrán visto por Instagram. Ok, pues muy bien, Merche. No te pongo cara, pero sé de quién hablas de todo el mundo. Pues no sabía que ni que me seguían, imagínate. Porque el canal lo tengo, digamos, no tengo mis nombres ni nada, y en el Instagram tampoco. Pues seguimos con preguntas. Es una hora malísima, lo sé, pero bueno, si tenéis preguntas sobre reptiles, lo que queráis, sobre peces, si queréis algo de acuariofilia, también le podemos hacer lo que sea. Todo lo que pueda responderos. Mirad los guantes ya como los llevo. Los llevo hechos polvo. Como veis, no se estresa nada, este bicho. Este en particular, no hablo en clavidosario general, pero este animal es que no se estresa nada, nada, mirad. Lo que tardo en que se duerma. Gargolario. Hola Sergio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has tenido Uromastics? No, pero bueno, sé algo de ellos si quieres. Si quieres saber, si me quieres preguntar algo sobre ellos. Tengo pendiente un par de personas, de seguidores, que tienen unas grandes colecciones de Uromastics, a ver si se ponen en contacto conmigo y sacaremos un vídeo, a ver si puedo ser en breve, hablando sobre Uromastics, sobre instalaciones, sobre las especies que hay. En el canal tengo un pequeño vídeo bastante completo sobre sus cuidados, no sé si lo has visto, de Uromastics, pero quería hacer un vídeo de, pues eso, de personas que tienen colecciones así grandes de Uromastics y hablar en específico de esa especie. Me parecen muy interesantes, la verdad. Para que no lo sepa, los Uromastics son vegetarianos y la gente, pues bueno, que no le gusta mucho el tema de dar insecto a los reptiles, como puede ser este, que solo come insectos, pues es una opción muy, muy buena.
Creo que está contestando. Sí vi el vídeo, yo tengo dos y me parecen fascinantes. Estaría genial esos vídeos que dices que vas a hacer. Pues sí, a mí también me parecen guapísimos. Yo he estado a punto muchas veces de tenerlos cuando tenía bastantes pogonas y montar un terrario bastante grande para Euromastic, ¿vale? Las personas que yo te digo, no voy a decir nombres porque no puedo decirlas, pero hay uno que tiene una colección muy guapa, espectaculares, de bastantes especies diferentes. No sé si hay como 16 especies que yo ahora recuerde. Tiene bastantes. Y hay otro que tiene una colección, pero bueno, con unas instalaciones de, pero bestiales al aire libre para verlo. O sea, a ver si me está viendo, seguramente que luego verá el vídeo y se pondrá en contacto conmigo. Pero ese tiene unas instalaciones en la calle de la hostia, una cosa, una barbaridad. Trabajan para centros de animales, también te lo digo, pero uno de ellos. Y estaría muy muy guapo. Estoy esperando que me manden el contenido para poder montar ese tipo de vídeo. Porque como te digo, el Uromastic es uno de mis reptiles pues que nunca he tenido, pero que me hubiera gustado tener, quién sabe, en un futuro, con el tema de la ley y todo eso, cuando se aclare todo, pues retomaremos el tema de si podemos coger especies o no. Y nada, y estamos ahí a la espera de montajes de Uromastics. Por cierto, muy guapo el seclamio, pues muchas gracias. Me alegro que te guste. Ahora no está en su máximo esplendor. Tiene demasiado piel, esto es lo malo de los clamis, tío, que retienen muchísimo la piel y estamos siempre, pues cuando tienen una parte mudada, la otra la tienen sin mudar y es una... Y bueno, y es una... Bueno, no voy a decir una palabrota, pero eso. Más preguntas si queréis decirme. Ostras, qué bueno, yo también los tengo al aire libre, de verdad, que te he encantado de ese vídeo. A ver si me lo mandan. Es que yo tengo una foto de las instalaciones. Estamos hablando de metros y metros, ¿eh? O sea, no sé, no quiero exagerar, porque luego se sacó el vídeo, pero seguramente que las instalaciones exteriores pueda haber más de 100-150 metros dedicados solo al Uromastyx, ¿eh? O sea, es muy bestia. O sea, ya lo digo que es muy bestia lo que tienen montado. Muy guapo, ¿eh? Por eso. Y luego el que tiene la colección en casa, tiene Uromastyx muy chulos que a ver si me contesta y los sacamos. Porque últimamente no sé por qué, pero hay muchísima gente interesada en el tema de Uromastyx y, y bueno, y ando detrás de estas dos personas para que me manden ese tipo de material para hacer el vídeo. Yo quería haberlo hecho hasta para esta semana, pero como no me llegan las imágenes ni nada, pues hasta que no lo tenga o hasta que no lo grabe no voy a poderlo hacer. Pero si no, yo ya llevo, pues eso, llevo ya semanas detrás para hacer ese vídeo. ¿Qué especie tienes tú? ¿Cuáles son las que tienes de Uromastyx? De todas formas, si dices que tienes unas instalaciones así, al aire libre o lo que sea, así chulas, y quieres Uromastyx, también me puedes enviar, ¿eh? Ya sabes que yo hago analizando terrarios de suscriptores o instalaciones, me lo envías, los correos electrónicos están abajo, me lo envías y no tengo ningún problema en analizar, pues bueno, tus instalaciones, que la gente lo vea, si te interesa, si no, pues no pasa nada. Agapitia y Acantinuda, muy guapos, muy chulos, muy bien. Yo la verdad de cabeza ahora mismo me sé pues los típicos, pero pero es que son muchos y muchos animales.
Pero sí, sí, muy bien, pues estaría interesante que si quieres que lo analicemos, me los envías por privado y le echamos un vistazo. El Ornata, el Ocelata, todos esos me gustan mucho. A lo mejor son el Tomás y todos esos. Uromastic me gustan un montón. Creo que voy a hacer directos en otras horas y si no, os los diré con mucha anticipación porque si no, eh, aunque estéis, la verdad que vais hablando, pero sí que es verdad que cuando hay mucha gente es lo suyo. Si entras en un directo que yo que sé haya 40, 50 personas, es lo interesante, porque entonces hay muchísimas preguntas y vas haciendo. Pero es que estas horas son, si me esperara más tarde, a partir de las 3 y pico, casi las 4, todo sería diferente. Pero claro, a esa hora ya no voy a estar aquí en directo. Me he roto los guantes enteros. Venga, va, alguna preguntilla más, que veo que hay gente conectada. ¿Alguna pregunta que tengáis de vuestros reptiles? ¿Guía de peces beta os gustaría o qué? Tengo una urna pequeña para hacer el montaje y había pensado de grabarlo, de cómo se hace una... Aunque está visto, pero bueno, ¿cómo lo hago yo? Una urna de peces beta, cómo iniciarse, ya que tengo bastantes betas, así machos que están bastante guapos, y meterlo en una urna de unos 20 y pico, 30 litros creo que tiene, y creo que sería interesante. La tengo ahí medio preparada y quiero hacer la grabación del tema de betas para meter algo más, ya que tengo bastantes y hace tiempo que no hablamos de betas. No sé si os gustaría eso. Yo voy hablando, voy diciendo cosas y luego me lo dejáis abajo. Las mantis igual han crecido ya muchísimo, digamos que están ya en estado adulto. Y la planta carnívora también está bastante bien, está tirando bastante y todo lo demás está todo perfecto. Mira, la gente que se va suscribiendo, es que se va metiendo, ir diciendo alguna cosilla, alguna pregunta de algún reptil que tengáis, alguna duda, que no sea muy difícil. Estaré hasta que haga la hora, quedan 15 minutos, o sea que aprovechar si queréis saber algo más. Tengo que pesarla, no sé cuánto pesa, no pesan mucho, los clamidosauриos son pequeñitos, de peso no pesan excesivamente mucho. Se ven si están en buen estado, como en la mayoría de los reptiles, en la cola, si no marcan la parte esta de aquí, si no la marcan, quiere decir que, en principio, que está bien alimentado, ¿vale? Como veis, ella no marca el tema de la cola, la tiene gorda, y eso es una de las cosas que hay que mirar. Cuando marca mucho las caderas, en reptiles, aquí, esto de aquí, si lo marcan muchísimo, sobre todo
en pogonas se ve un montón. Cuando están muy delgadas, marcan las caderas y sabemos que tienen algún problemilla pues de alimentación. O de alimentación, o que tienen parásitos, o que algo no funciona bien, ¿vale? A la hora de comprar animales, fijaros muchas veces en las caderas. Y por ejemplo, en el colopardo, pues las colas, que estén gordas. Si están muy demasiado finas, si son adultos, estamos hablando, si tienen las colas que no tienen demasiado reserva, digamos, de grasa, algún problema también tienen. Tienen que tener las colas bastante gordas. Está en su árbol. Muy buenas a todos. Bueno, no sé qué más contaros, la verdad. Si no me hacéis preguntas, hemos tenido un rato bueno de preguntas, pero ahora ha bajado el tema y nadie pregunta nada. Mira, se le cae la piel, queda a gusto. No le hago daño, ¿eh? Está completamente caída, ¿vale? No tengo ni que tirar. Más que nada porque no se me caiga encima. Ahora lo tiraré. Y ahora se pone nervioso. Ahora se ha puesto nervioso, ¿lo habéis visto? Le quita la piel y eso, y ya se ha rayado. Ahora ya está otra vez. Como le da el aire un poquito frío, pues se queda ahí súper tranquila. ¿Lo veis? Se queda súper tranquila la tía. Pues voy a ir cortando el directo, porque veo que no hay mucha pregunta. Acordaros, si tenéis alguna pregunta viendo después el indiferido, me la dejáis abajo, yo la contesto. Si la sé, la contesto, ¿vale? Me la dejáis abajo y ya sabéis que yo siempre suelo contestar a todos. A no ser que sean cosas que no vengan a cuento, todo lo contesto. Estaba quitando que tenía un poco de cola ahí de muda retenida. Pues voy a ir cortando el directo, porque veo que no se conecta mucha gente ya, estamos en el final. Pues nada, por mi parte nada más. Suscribiros al canal y seguimos subiendo contenido, ya lo sabéis. Hasta luego. Adiós.